Enfoque Empresarial, dialogando. Bueno, ya en Enfoque Empresarial tenemos segmento dialogando. Estamos dialogando con Carlos Larrazábal, presidente de la Confederación Venezolana de Industrias, Conindustria. Buenos días, señor Carlos. Muchísimas gracias por el contacto telefónico en el programa Enfoque Empresarial. Muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Y bueno, un placer para mí estar con ustedes en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. El sector industrial es uno de los más afectados en lo que es la materia de la escasez de adquisición de divisas. Por lo tanto, esto va sumamente dirigido, directamente proporcional a la producción, a la disminución de la producción, a tal punto que muchísimas empresas han tenido que cerrar sus puertas, sobre todo en el área industrial, se ha visto muy afectada. Sí, efectivamente, en Conindustria hemos venido alertando sobre lo que hemos llamado el cerco sobre la actividad privada desde hace bastante tiempo. No es una práctica que se esté llevando en los últimos meses, sino que la vemos de una forma continua y progresiva desde que se empezó a establecer el Plan Socialista 2003-2007 y después el 2007-2013, donde se indicaba taxativamente que uno de los objetivos era sustituir progresivamente la empresa privada por empresa socialista. Eso nos ha llevado que el Producto Interno Bruto Manufacturero, que en el año 98 llegaba cercano al 18%, o sea que el sector manufacturero representaba aproximadamente el 18% del tamaño de la economía, hoy en día estamos en 13.9% según las últimas cifras del Banco Central, y de 11.000 establecimientos industriales que teníamos en esa época, hoy no llegamos a unos 7.000 establecimientos industriales. Básicamente es menos producción nacional, es menos empleo, menos trabajo para venezolanos y menos oferta de productos venezolanos. Las consecuencias de eso las estamos viendo dramáticamente con el tema de la dependencia, las importaciones que tenemos con el modelo económico actual, donde el año pasado se importaron más de 59.000 millones de dólares, esta es una cifra inmensa, donde prácticamente el 40% de esas importaciones las realizó directamente el Estado. La restricción de divisas ha sido para el sector privado, pero no para el Estado, que ha importado de todo, y donde cada vez que importa de todo, crea empleo en otros países a costa de la creación de empleo en Venezuela. Este año, ya desde el año pasado, nosotros hemos venido advirtiendo en base a las estadísticas que lleva Conindustria, que llevamos años haciéndolo de una manera muy seria y profesional, que en nuestras cámaras, en nuestras empresas afiliadas, empezaban a tener marcados retrasos en divisas. En esa época estábamos en 150 días, después brincamos a 180, después pasamos a 200 y hay casos que llegaron hasta 220, 230 en algunos sectores, días de retraso en las liquidaciones. Que eso implicaba que tú, más los periodos, desde el momento que el proveedor internacional despacha la mercancía hasta que tú le terminabas pagando, le podías tener un retraso de hasta un año. Entonces, ¿cuál es el problema que empezamos a vivir este año? Que los proveedores internacionales nos empezaron a trancar las líneas de crédito, yo no te despacho hasta que no me pagues, cosa que es lógica, claro. Y uno haría en la misma situación. Y los inventarios empezaron a colapsar de una forma dramática. En la encuesta de coyuntura que publicamos hace 2 semanas de Conindustria, previo a las cifras del Banco Central, que también fueron publicadas el viernes de la semana pasada, nos reportaba prácticamente que entre 70 y 80% de las empresas de prácticamente todos los sectores que nosotros monitoreamos tenían importantes caídas en los niveles de inventario, lo que ya pronosticaba problemas, pues, los resultados en los niveles de producción, y ya fue debido al efecto que tuvimos una caída importante del 56% al 52% en la capacidad utilizada, y donde la empresa más afectada es la pequeña y la mediana. Y las cifras del Banco Central, para terminar este análisis previo, nos ratifica esa situación, donde tenemos una caída del 3.6% en el trimestre del Producto Interno Manufacturero,
y donde quizás lo más dramático, y yo creo que hay que resaltar, y eso que estamos, ya que estamos hablando en la zona de Guayana, Correcto. que la caída del sector manufacturero público fue del 12.1%. O sea, el fracaso del modelo de gestión manufacturera pública es dramático. Vemos como cuando nosotros hacemos nuestra encuesta de coyuntura, más de casi el 82% de las empresas reportan falta de materias primas, y falta de materias primas básicamente las empresas básicas de Guayana, del sector petroquímico, donde Sidor, como ustedes saben mejor que yo, está haciendo prácticamente un tercio de lo que hacía cuando estaba en manos del sector privado, donde los minerales básicos cayeron, según las cifras del Banco Central, en un 32% versus la caída que teníamos acumulado el año pasado. O sea, entonces es un modelo que está haciendo agua por todos lados, y es un modelo de que nosotros creemos que es el momento que empecemos a revisar, que dejemos de inventar, porque hemos inventado demasiado tratando de buscar una transición a algo que no sabemos, que no está construido, sino que busquemos en los modelos como los brasileños, como los otros países que están teniendo éxito, y no nos pongamos a seguir tratando de inventar la rueda a costa del hambre de los venezolanos, y simplemente financiado por el ingreso petrolero, que es lo que permite que nosotros hagamos cualquiera de estas barbaridades que hemos hecho desde el punto de vista económico en los últimos años. Bien interesante. Dentro de lo que es el planteamiento de Conindustria, ustedes han manifestado que la única manera de reducir la inflación es incrementar la producción nacional y la competencia. Efectivamente, y eso es mira, el único país del mundo que tiene problemas fuertes de inflación en los actuales momentos es Venezuela. Sí. Tenemos, lamentablemente, si nosotros nos llevamos a 10, 15 años atrás, la inflación era el problema fundamental de las economías latinoamericanas. Teníamos hiperinflación en Brasil hace 20 años, en Argentina, en Ecuador, en todas partes. Hoy en día, la inflación, por ejemplo, la inflación del año pasado en Chile no llegó al 1.5%. Nuestra inflación de este mes de mayo fue del 6.1%. O sea, la inflación de Venezuela del mes pasado es superior a la inflación de todos los países latinoamericanos del año pasado en todo el año, con excepción de Argentina, que creo que estuvo cercana a 10%, porque lamentablemente Argentina está siguiendo los pasos de Venezuela en muchas cosas. Sí. Entonces eso se solventa con competencia, se solventa con producción, se solventa con las reglas, con motivación a crear empleo y producción en el país, para que el ciudadano tenga múltiples opciones. Y cuando no empieza a haber producto, es que se presiona la inflación. Y aquí tenemos un fenómeno, y me disculpa para profundizar un poco más por el tema, pero aquí tenemos un fenómeno que nos está presionando la inflación por las dos vías. La inflación se presiona o por la vía de los costos o por la vía de la demanda. Correcto. Entonces, nosotros tenemos el doble efecto, porque por la vía de los costos se nos está incrementando continuamente, porque el Estado nos aplica leyes, nos aplica impuestos, nos aplica parafiscales que incrementan el costo de producir en Venezuela y de competir en Venezuela. Leyes como la ley del trabajo han incrementado el costo de la nómina en más de un 30% y han reducido las horas de producción. Correcto. O sea que nosotros producimos menos por la ley de trabajo y a un mayor costo. Entonces, cuando tú sacas el costo unitario, que es el costo unitario, para que no entienda mucho estas cosas, agarras la totalidad de tus costos, lo divides entre el número de unidades que tú haces y dices, mira, antes a mí me costaba 10 bolívares, pero ahora como hago menos unidades, ahora me cuesta 12. Correcto. Simplemente divides una cosa contra otra y te cuesta más producirlo. Por supuesto. Y lo mismo te hacen cuando te aplican el impuesto de la ley del deporte, te aplican lo de la LOXIMAD, o sea, te aplican una serie de impuestos parafiscales que se te agravan a lo que normalmente sería pagar, que es el impuesto de la renta, y te hace más costoso producir en Venezuela. Y por otro lado, tú tienes el impacto de la demanda, de la producción, que también te obliga por la vía de la demanda y por la producción, tú tienes más presión porque estás produciendo menos. Claro. Entonces, el gobierno, las medidas que ha tomado son la tormenta perfecta para tener alta inflación,
lo que se llama, con baja producción, que es lo que técnicamente se llama estanflación, que es el fenómeno como estamos viendo ahorita, inflación con recesión. Correcto, vamos a una breve pausa musical y ya regresamos con más de su programa Enfoque Empresarial, dialogando con Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria.